este día de hoy, de este encuentro, tenemos con nosotros a Inti Pérez Aznar, que es abogado especializado en derechos humanos, miembro de la Comisión de Justicia del Instituto Patria, y que es quien va a ser responsable del dictado del taller de lawfare que vamos a dar en el marco de este curso de formación política. Por lo tanto, le doy la palabra a Inti para que rápidamente les explique en qué va a consistir el taller, que ya está definido que va a ser el miércoles 12 de septiembre de 17 a 19:30 en este mismo lugar, en Arte Capital, a quien no dejamos jamás de agradecerles la mano que nos están dando con este precioso lugar y todo lo que están colaborando para la organización de nuestro taller. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Es un día interesante, una semana dura para hablar de estas cuestiones de lawfare. Les comento un poco brevemente, digamos, nosotros con un grupo de abogados que trabajamos temas jurídicos en la provincia de Buenos Aires, muchos de los cuales venimos de militancia política y también en derechos humanos, o sea que venimos trabajando cuestiones de derechos humanos desde hace mucho tiempo, ligadas a la última dictadura y luego a otras cuestiones. Lamentablemente nos vimos ante la situación que a partir del ingreso de este gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y otros tantos inmorales, sobre todo digamos, en esas tres provincias, ha empezado a haber una persecución política a través de la justicia. En ese contexto es que empezamos a trabajar junto con algunos abogados con mucha impronta y otros muy jóvenes. La verdad que por suerte el grupo de trabajo, la mayoría son abogados y abogadas muy jóvenes. Trabajamos un texto que es el que vamos a llevar a la práctica del día del taller, que se los vamos a estar enviando, no sé si se sube o se los enviamos, eso es. A los que se anoten se lo vamos a enviar por mail, donde es un texto que se divide sintéticamente en tres. Por un lado, una breve introducción de qué significa dentro de nuestra democracia actual el Poder Judicial, cómo se instala, como contaba en la primera clase Zanini, cómo se instala el Poder Judicial como un órgano de control social, cómo Argentina toma esa mirada de control de los órganos que se eligen democráticamente por el voto popular, el Poder Judicial. Un breve repaso de eso, de las ideas que fueron traídas a la Argentina, de cómo hoy en día se ve al Poder Judicial como un poder que puede ser manejado por las élites y por los grupos económicos. Luego el texto habla sobre quiénes son los protagonistas y cuáles son las herramientas del lawfare, que es por un lado obviamente el Poder Judicial a través de personas que son parte, digamos, de una élite judicial y que en la mayoría denosta la política. Entonces empiezan a ser actores que empiezan a hacer una persecución contra líderes políticos o políticos que han ejercido el poder, como pasó en la Argentina. Digamos, los tres casos paradigmáticos que analizamos son el de Lula, el de Correa, nuevamente el de Cristina, más el de Milagro Sala, el de Elía, el de Vudú y otros tantos presos políticos. Y ahí también contamos un poco cuáles son las herramientas procesales. No vamos a tratar de no hablar de cuestiones jurídicas, pero sí cómo se van creando leyes, como hoy, estas últimas 2 semanas vemos cómo se creó la ley del arrepentido, que es absolutamente inconstitucional en nuestro país. Vamos a trabajar sobre esos temas, sobre qué violaciones a los derechos humanos existen a partir de estas leyes que fueron sancionadas, a partir del uso de la prisión preventiva como mecanismo de coerción, a través de la doctrina de Irursum, que no es otra cosa que decir a los que tenían poder los meto presos porque tenían poder, el tema del poder residual. Y analizar eso y además, paralelamente, cómo esta herramienta que se utiliza, que es mayoritaria, que es el Poder Judicial, pero en una sintonía con los medios, como los medios son los que empiezan a imponer que alguien cometió determinado delito cuando por ahí ni siquiera hay una causa, como empiezan a operar notas y notas y notas, y dicen, no, tal se robó esa cosa, o tal otro está en una asociación, que delinquieron, que esto, que lo otro.
nombrar ninguna causa en particular, pero todos sabemos a qué me estoy refiriendo con el tema de los medios, tratando de imponer sobre determinadas personas que cometieron un delito cuando muchas veces ni siquiera llegó al Poder Judicial. Y finalmente, la otra pata del taller es cuáles son las herramientas que vemos nosotros que son las posibles vías de salida para esta cuestión que es muy grave en nuestro país y en la región, que es el tema del lawfare, la persecución mediática y judicial. Hoy, en el día de hoy, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas le dijo a Brasil que tiene que garantizar que Lula sea candidato y que tenga las herramientas y que acceda a los medios. Digo, nosotros creemos, como abogados y abogadas del Proyecto Nacional y Popular, que la herramienta está en los tratados de derechos humanos, en los organismos internacionales. Digo, si en Argentina no nos dan justicia, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué herramientas tenemos? Digo, el mismo camino que han hecho las madres y las abuelas en Argentina, que nos han mostrado que a través de la justicia, de la lucha, de la movilización popular, se ha podido lograr justicia memorial en Argentina. Bueno, creemos que ese es el camino de los derechos humanos, que en nuestro país es un ejemplo a nivel mundial. Y por último, lo que vamos a analizar es los casos concretos de Lula, de Correa y de Cristina. Una vez que hacemos una introducción, nosotros nos vamos a juntar acá y nos vamos a dividir en tres. Por un lado, un grupo de, no sé si seremos 60, 70, un grupo de 20, 30, que va a tocar el tema de política judicial, selección de jueces y magistrados como pilar fundamental de la consolidación del lawfare y la judicialización de la política, con el tema de cómo se judicializa y también tocando el rol de las élites judiciales. Por otro lado, otra pata va a analizar el lawfare, el modus operandi de la justicia y los medios de comunicación, y un breve repaso de las causas vigentes en Argentina en el caso Lula. Y el tercer grupo justamente va a tocar el tema de cuáles son las violaciones a los derechos humanos que existen a través del lawfare y cuáles son las herramientas. Todo esto está en este texto que creemos que es de una lectura amable, son 45 hojas, pero creemos que tiene mucho fundamento jurídico-político, por más que hoy a este gobierno y a los que están en cabeza del Poder Judicial no quieren que los jueces hablen de política. No hay poder más político que el judicial, y eso es algo que tenemos que discutir en una semana en la cual, yo soy de La Plata, hace 2 días se echó a un juez, al juez Arias, sin respetarle sus garantías procesales en un juicio que no tuvo ni pies ni cabeza, donde se discutieron sus sentencias judiciales y cuestiones de competencia que no son pasibles de juicio político. No salió en ningún medio las violaciones a los derechos humanos del juez Arias, a quien yo estoy seguro que en 2 o 3 años, cuando vuelva la racionalidad y la justicia verdadera de Argentina, va a volver a su cargo a través justamente de los mecanismos internacionales, y los organismos internacionales de derechos humanos van a dictaminar, porque es una muy grave violación a los derechos humanos y es un ejemplo de cómo el lawfare no solamente aplica a los políticos, sino también a los jueces, que no fallan como ellos quieren que fallen, que es un tema que es muy grave, que está pasando con un montón de jueces a lo largo y ancho del país, y que está sucediendo también en la provincia de Buenos Aires, como pasa a nivel nacional, como pasa en Jujuy, bueno, en Salta iba a decir porque es donde está preso Milagro Sala, lamentablemente, donde también se manipularon los jueces, se los eligió a los pocos días, entre gallos y medianoche, que asumió Morales. Bueno, se eligió a algunos jueces que son los que están llevando adelante este atropello, Cuyens Germanos y otros tantos. Bueno, la idea es tocar todos estos casos, ver el rol del Poder Judicial, ver el rol de los medios y ver, como siempre digo, creo que somos un proyecto que siempre ha sido propositivo, cómo podemos salir para adelante de todas estas cuestiones que están aquejando a nuestro país y que nos están haciendo vivir lo que muchos llamamos una democracia de baja intensidad. Gracias.